vamos a hablar sobre el método de TLR para diseño de pavimentos flexibles, tanto en países tropicales como en países subtropicales. Mi nombre es Mario Soto Gray y como ya les dijo mi compañero, les vamos a explicar el método de diseño TRL para pavimentos flexibles. En el año 1970 se adoptó un método de diseño de pavimentos tanto en áreas tropicales como en subtropicales. Cabe resaltar que este método de diseño es para pavimentos flexibles. Fue aplicado en Colombia. La aplicación de este método generó unas fallas en los pavimentos construidos, lo cual obligó a restringir su uso a tránsitos no superiores a 0,5 por 10 a la 6 ejes simples equivalentes a 8,2 toneladas. Luego, en el año 1973, este método presentó unas novedades, los cuales son adoptar una estructura tipo catálogo para los diseños, considerar tránsitos de hasta 30 millones de ejes equivalentes e incluir un amplio número de alternativas para el diseño. La metodología de este método implica tres pasos principales, en los cuales el primero tenemos estimar el tránsito acumulado durante el lapso elegido para el periodo de diseño. Como segundo tenemos evaluar la resistencia de los suelos de subrasante y como último tenemos escoger la combinación más económica de materiales para proporcionar un servicio satisfactorio al pavimento que se va a construir. Continuando con la explicación del método, tenemos como primero la evaluación del tránsito, que esta evaluación se valora en términos del número de ejes simples equivalentes a 8,2 toneladas del carril de diseño. Y entonces, para determinar la evaluación del tránsito, nos vamos a la tabla 5,31 y en el ejercicio, un ejemplo, si nos dan un rango que va de 12 por 10 a las 6 ejes equivalentes de 8,2 toneladas, nos venimos a la tabla 5,31 y la clase de tránsito sería T7. Y continuando y siguiente tenemos la subrasante, que para determinar la subrasante, si en el ejercicio nos dicen que el CBR de 8%, buscamos en la tabla 5,32 y la clase de resistencia de la subrasante sería S4. Continuando con la explicación de mi compañero, tenemos un ejercicio o un ejemplo de la aplicación de este método de diseño, método TRL. Diseñar un pavimento flexible para una vía cuyo número esperado de ejes equivalentes de 8,2 toneladas en el carril de diseño y durante el periodo de diseño es de 0,8 por 10 a la 6. La evaluación geotécnica de la subrasante permitió definir que la resistencia de diseño de esta capa evaluada a través del ensayo CBR de 6% presenta alternativas. Mi compañero anteriormente les explicó estas dos tablas, las cuales son muy importantes para este diseño. Quizás estos dos factores son los más relevantes para la realización de este método, que son la clase de tránsito y la clase de la resistencia de la subrasante. En la solución del ejercicio, estos dos factores son los que me van a determinar a mí cómo trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos enseguida la clasificación del tránsito se efectúa con la ayuda de la tabla 5,31. La tabla 5,31 nos va a determinar la clase de tránsito, el cual está determinado por un rango que es el siguiente: 10 a la 6 ejes equivalentes de 8,2 toneladas. El ejercicio nosotros nos planteó 0,8 por 10 a la 6. 0,8 se encuentra dentro de rango de 0,7 a 1,5. Por eso nuestra clase de tránsito va a ser T3. Aquí lo tengo, T3. Luego vamos a determinar la resistencia de la subrasante, la clase de la resistencia de la subrasante, que depende del rango de CBR. El ejercicio a nosotros nos presenta un CBR de 6%.
aquí podemos ver que el 6% se encuentra dentro del rango de 5 y 7. Por eso nuestra clase de la resistencia de la subrasante va a ser S3. A partir de T3 y S3, o sea, a partir del tránsito y de la clase de la resistencia, vamos a trabajar nuestros ejercicios. Por eso es que digo que son los factores más importantes. También cabe resaltar que con esta tabla que está aquí, la tabla 5.39, vamos a trabajar la parte del diseño, porque el tránsito nos va a condicionar respecto a esta tabla. Es decir, si hacemos un poco aquí, un poco de zoom, vemos que tratamiento de superficie doble T1 a T2, o sea, tránsito de la clase de tránsito 1 a la clase de tránsito 4 voy a trabajar usando estas bases GB1, GB2 o GB3 y así sucesivamente. Por ejemplo, arena, asfalto, como la de nuestro ejercicio este 3, voy a usar GB1 o GB2 y así. Aquí podemos encontrar las convenciones para el uso de las cartas de diseño, que son todos estos diseños que vemos en estas tablas de aquí, que ya vamos a trabajar enseguida. También cabe resaltar aquí en esta parte, se me estaba olvidando, que la elección de una u otra de las alternativas de diseño que presentan las cartas dependen de factores tales como la minimización de los costos de transporte, el nivel deseado de mantenimiento, el probable comportamiento de la estructura, el costo de los materiales y la experiencia de los contratistas, entre otras cosas. O sea, que este diseño es como un diseño donde uno presenta diferentes alternativas dependiendo de cómo uno lo quiera trabajar. Por eso el ejercicio nos dice presentar alternativas. Bueno, luego de tener S3 y T3, vamos enseguida a trabajar con estos diseños que podemos encontrar aquí. Entonces, nos vamos a esta tabla de primero, la figura 5.10, que es base granular, tratamiento superficial. En esta figura nosotros vamos a unir la parte horizontal con nuestra parte vertical. En la parte horizontal vamos a encontrar el tránsito y en la parte vertical vamos a encontrar la clase de la resistencia. Nuestro tránsito fue de T3 y nuestra clase de la resistencia fue de S3. Entonces vamos a unir estos dos y podemos ver aquí en la figura S3 con T3, que nos vamos a encontrar con este pequeño diagrama que tenemos aquí, que nos dice 225 y 200. Aquí está trabajando en milímetros. Acá la respuesta nosotros las trabajamos en centímetros. Entonces, esta base granular y tratamiento superficial que nos dice 225 milímetros y 200 milímetros, según el dibujo que estamos viendo aquí, según este dibujo que estamos viendo acá, enseguida ponemos acá su base granular 22.5 centímetros, base granular 20 centímetros, ya que con las convenciones que les mencioné anteriormente puedo determinar el dibujo que está aquí 225. Acá están las convenciones. Su base granular GS es este dibujo que podemos ver aquí. Después viene 200, este 200 es el otro dibujo que viene siendo la base granular. Aquí está la base granular. Y como pueden ver, estamos trabajando con estas condiciones. No se sale, o sea, no se sale, como que no rompe la regla de estas condiciones de esta tabla. Entonces, así vamos a seguir. Esa es la primera alternativa. Otra alternativa, con superficie de rodadura en arena, asfalto y base granular del tipo GB1 o GB2.
base granular, rodadura semiestructural. Viene siendo nuestra siguiente figura, la 5.12. Aquí está, vamos a hacer lo mismo. T3 con S3, aquí lo podemos encontrar. Tenemos 225, 175 y 50, lo cual eso corresponde a esto. Su base granular 22.5 centímetros, base granular 17.5 centímetros y capa de rodadura que es igual a 5 centímetros de arena en asfalto. Aquí está lo mismo. Nos vamos a la tabla de convenciones y podemos determinar esto dependiendo del dibujo. En la tabla de convenciones a mí me dicen que tiene 22.5 su base granular. Aquí está, 22.5. Vean que el dibujo son unos cuadritos. Nos vamos aquí, 5.12, S3, aquí están los cuadritos. Después me dicen base granular 17.5, que es esta base que tenemos aquí, 175. Es esta que tenemos aquí. Como ya les dije, está trabajando, aquí trabaja en milímetros y nosotros dimos la respuesta en centímetros. Base granular, nos vamos acá a la tabla de convenciones. Base granular, aquí están, como pueden ver son otros cuadritos pero en diagonales. ¿Ya? Aquí, y la última que viene siendo 5 centímetros en arena asfalto. Son como las líneas, las lineecitas que ustedes están viendo, arena asfalto. Aquí están las convenciones y como pueden ver no nos estamos saliendo de las reglas de esta tabla, porque aquí me están diciendo que arena asfalto, como nuestro tránsito fue de T3, yo estoy trabajando en este rango de T1 a T4, o sea GB1 o GB2, ya que en el ejercicio en la solución podemos encontrar GB1 o GB2. Es muy importante, o sea, tener en cuenta que esta estructura del ejercicio, esto que está aquí señalado, que vamos a poner en rojo, esta estructura del ejercicio, lo mismo, esta estructura va a depender de esto, de lo que saque del dibujo, de lo que yo saque del dibujo del diseño. Luego otra alternativa es la siguiente: superficie de rodadura en arena asfalto, base granular del tipo GB1 o GB2, lo mismo que está aquí, estabilizada con cemento o cal 2CB2, así se llama, y un relleno seleccionado tipo GC. Figura 5.13, base compuesta, rodadura semiestructural, así se llama la figura. Por ejemplo, esta se llama base granular, rodadura semiestructural. Este es el nombre de la figura. No, esto menos se ve. Pongo un color que se ve aquí. Este es el nombre de la figura. Entonces 5.13, la figura 5.13 nos dice relleno seleccionado 12.5 centímetros. Nos vamos a la figura 5.13, buscamos S3, T3, lo unimos, T3 con S3, aquí está, aquí vemos el dibujito, 12.5, o sea 125, 150, 150 y 150. Esto corresponde, esta información de este dibujo que está aquí de 125, 150, 150 y 50 corresponde a esto, prácticamente a esto. Relleno seleccionado 12.5 centímetros, base estabilizada con cemento cal 15 centímetros, base granular
15 centímetros, capa de rodadura 15 centímetros en arena asfalto, 5 centímetros, perdón, en arena asfalto, lo cual también podemos ver acá, arena asfalto en las convenciones, relleno seleccionado 12.5, ¿dónde está relleno seleccionado? Aquí está, relleno seleccionado GC. ¿Cuál es la otra? Base estabilizada con cemento o cal, base estabilizada con cemento de cal, aquí está, pero estamos trabajando con la 2. El ejercicio trabaja, ojo, esto aquí es muy importante, aquí base estabilizada con cemento cal 1 CB1, pero el ejercicio en el dibujo me muestra este tipo de base estabilizada o cal 2 CB2, nos muestra este dibujo. Si nos vamos a la tabla, aquí podemos ver este dibujo, que las líneas están totalmente horizontal, 150, lo cual equivale a 15 centímetros de base estabilizada o cemento cal, porque aquí la línea está totalmente horizontal en las convenciones. Y por eso, como aquí dice cal 2 CB2, por eso ve que yo al enunciado de la alternativa de la solución yo puse 2 CB2. Y un relleno seleccionado GC es este relleno seleccionado GC. ¿De cuánto es ese relleno seleccionado GC? El relleno seleccionado de GC, valga la redundancia, es de 12.5, porque en el dibujo, en la tabla, me muestra acá 125, lo cual equivale a 12.5 centímetros. También el 150 equivale a los 15 centímetros de base granular. Y por último la capa de rodadura, que es igual a 5 centímetros en arena asfalto, que son parecidos a este que está acá. Por último, la otra alternativa o la otra tabla que me presenta el libro de Montejo, en el cual vamos a trabajar el diseño, es esta, la figura 5.17, la que tenemos aquí abajo. Buscamos, hacemos lo mismo, S3 con T3, aquí vemos relleno 125, aquí tenemos otra capa que es su base estabilizada en cemento cal 15 centímetros, que es la misma de la anterior. Tenemos después base estabilizado cemento cal 17.5 centímetros, aquí está 175, y por último capa de rodadura de tratamiento superficial doble, es SD, que me está diciendo esa capa de rodadura o tratamiento superficial doble, que es esta. En las convenciones uno para sacar las diferentes alternativas se tiene que guiar de las convenciones, ver el dibujo y guiarse de las convenciones, y ahí saca su espesor, ya sea en milímetros o en centímetros. Nosotros en este caso lo sacamos en centímetros, ¿ya? Entonces nos presentan su base estabilizada con cemento cal. Creo que esta no la habíamos, la que no habíamos tenido en cuenta era la subbase, no se había presentado todavía. La subbase estabilizada con cemento cal no se había presentado. Aquí está, subbase estabilizada con cemento cal CS. Las líneas son como diagonales bastante separadas. El dibujo nos presenta aquí las líneas diagonales bastante separadas. Y entonces a partir de eso se saca el enunciado: superficie, rodadura con tratamiento superficial doble, base estabilizada con cemento cal 2CB2 y base estabilizada con cemento cal CS. Este enunciado que está aquí se saca, como ya les dije, del dibujo. Este enunciado, todo este enunciado le hace caso prácticamente al dibujo, a las figuras. Entonces el libro de Montejo nos presenta para esta situación, para S3 y T3, nos presentó estas 4 figuras que están aquí: 1, 2, 3 y 4. Nos presentó estas 4 figuras, pero el libro de Montejo tiene muchas figuras donde no las metí porque obviamente no tiene S3 y T3, no las incluye en el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, aquí lo saqué del libro,
la 5.1, la 5.11, la 5.12, la 5.13, ¿sí? Pero miren, la 5.14 yo no la saqué del libro. ¿Por qué no la saqué? Porque aquí no hay diseño. Aquí no hay diseño. 5.14. Para S3 y T3 no hay diseño. Para S3 y T3, aquí en la 5.15 no hay diseño. Para aquí la 5.16 tampoco hay diseño. Para la 5.17 sí hay diseño. Esta la metí. Entonces, esa es básicamente la explicación del método de diseño TRL. Muchas gracias.